ustedes. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes en estas reuniones y más feliz de escuchar, ¿verdad? Que no solamente aquí en Honduras y en Centroamérica estamos intentando hacer el trabajo del Señor, sino que también en otro continente. Muchas gracias también a nuestra hermana Jenny y a Dinaida, por medio de ellas tuve la invitación. Mi nombre es Rubén Pereira. Rubén, ese es mi primer nombre. Y yo soy de Nicaragua. Nicaragua es un país de Centroamérica, pero tengo 10 años de vivir aquí en Honduras. Entonces aquí en Honduras estoy viviendo en un ministerio de sostén propio que se llama Vida Internacional y es donde Dinaida también está trabajando. Así que con la ayuda del Señor tenemos el privilegio de poder estar aquí y ayudar con la comunidad, los niños, con pacientes y con otras personas también que vienen aquí a capacitarse como misioneros y aprender de salud, de liderazgo y también de teología. Entonces, vamos a estar durante esta hora hablando un poquito más acerca de un tema muy importante, como es un tema de salud. Yo sé que todos ustedes están interesados en conocer más de salud. Así que permítanme compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación y luego vamos a avanzar de una vez. Entonces ahí está la presentación y quisiera iniciar con una oración. Así que vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder conocer más acerca de ti, acerca del plan de salvación, acerca de la forma, Señor, en cómo tú deseas que nosotros vivamos en el tiempo del fin. Quiero pedir tu bendición en este momento por las personas que se han conectado. Te pedimos, Señor, que puedas darles claridad mental y que a mí puedas darme, Señor, las palabras para poder expresar estas ideas que tú has puesto en mi corazón y que también encontramos en la Biblia y en el espíritu de profecía. Danos sabiduría para poder entender y danos también, Señor, la determinación de poder aplicar cada uno de estos principios si es que todavía no los hemos aplicado y que podamos a través de todo esto, Señor, darte solamente a ti la honra y la gloria. Bendícenos a cada uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, como ustedes pueden ver en pantalla, el título de esta presentación es El secreto para vivir sin enfermedades. Ok, así que yo creo que todos nosotros estamos interesados de poder vivir sin enfermedades, de poder estar sanos, de que nuestros cuerpos estén sanos, de que nuestra mente esté sana y que también tengamos una vida espiritual sana. Todos, sin lugar a dudas, todos estamos interesados. Así que a través de esta presentación vamos a aprender cómo podemos llegar a ese punto, ¿verdad? A la luz de la Biblia, a la luz del espíritu de profecía, vamos a aprender cómo podemos llegar a ese punto en el que podemos estar libres de las enfermedades en este mundo que parece, ¿verdad? Que está lleno de enfermedades por todos lados. Si nosotros nos vamos al Génesis. Cuando nosotros vamos al Génesis, nosotros encontramos que Dios, nuestro creador, Él dice que creó los cielos y la tierra al principio. Y nosotros leemos el registro de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Dios creó este mundo, la naturaleza, animales, y también creó a Adán y Eva al principio. Y antes del pecado, nosotros vemos que Adán y Eva estaban gozando de salud, ¿verdad? Al leer la Biblia, nosotros nos damos cuenta que Adán y Eva gozaban de salud y esta salud que Adán y Eva tenían era una salud física, era salud mental y también gozaban de salud espiritual. Así que ellos tenían a lo que nosotros le llamamos una salud integral, ¿verdad? Su salud era completa. No había ni un solo defecto en su cuerpo físico, no había ni un solo defecto en su capacidad intelectual, en su mente, y tampoco había ninguna mancha y ningún defecto en su corazón, en su vida espiritual, ¿verdad? Ellos eran perfectos
¿verdad? En todos los aspectos, física, mental y espiritual. Lamentablemente, cuando Adán y Eva cayeron, la situación en el jardín del Edén y la situación en su cuerpo y en su mente cambió considerablemente, ¿verdad? Después del pecado, después de haber desobedecido a Dios, ¿verdad? La condición en la que ellos se encontraban ya no era la misma. Y Adán y Eva comenzaron a experimentar lo que nosotros hoy todavía continuamos experimentando, como es tristeza, dolor, enfermedad y muerte. Esas cosas eran desconocidas. Para Adán y Eva al principio, esas cosas eran desconocidas. Sin embargo, después que entró el pecado, lamentablemente ellos comenzaron a luchar con lo que nosotros hoy estamos luchando, ¿verdad? Con tristeza, muchas veces nuestra mente, ¿verdad? Y nuestro corazón se sienten tristes, se sienten desanimados, comenzaron a luchar con el dolor físico que nosotros a veces también tenemos, con enfermedades mentales, con situaciones de ansiedad, de depresión. ¿Verdad? Comenzaron a luchar espiritualmente, a dudar acerca de Dios, a pensar de que tal vez Dios no estaba tan cerca de ellos y comenzaron a luchar con la enfermedad también, así como nosotros muchas veces estamos luchando con las enfermedades de nuestro cuerpo y nuestra mente. Y ellos comenzaron a experimentar también la muerte de sus hijos, la muerte de sus seres queridos, la muerte de sus amigos. Ahora, ustedes pueden imaginarse, ¿verdad? Qué terrible fue ese cambio que Adán y Eva pasaron. Hasta el día de hoy, después de 6000 años de ese primer pecado, nosotros los seres humanos que estamos viviendo en el tiempo del fin, continuamos con esta lucha, ¿verdad? Con la lucha que inició Adán y Eva, la lucha en contra de la enfermedad y también la lucha en contra de la muerte. Pero gracias a Dios que Él no nos dejó desamparados, ¿verdad? Y el Señor hizo una provisión infinita, hizo una provisión costosa para poder salvar al hombre de esta condición terrible en la que se encontraba. Y esta provisión fue el don de su único Hijo, Cristo Jesús. Dios envió a su único Hijo a la tierra, quien era Dios también junto con él, y Él se convirtió en hombre, en carne, para sufrir lo que nosotros sufrimos, para vivir una vida perfecta que nosotros no sabemos cómo vivirla, y para morir en la cruz del Calvario, pagar nuestros pecados y restaurarnos a lo que fue Adán y Eva al principio. Quiero que vayamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan. Si usted tiene su Biblia, por favor vaya conmigo al libro de Juan y vamos a leer en Juan el capítulo 10. Juan el capítulo 10. Y en Juan capítulo 10, ahí vamos a leer el versículo 10. Este es un texto muy conocido para todos nosotros. Juan capítulo 10, versículo 10. Yo sé que tal vez usted probablemente lo va a leer en papiamento, o tal vez lo va a leer en inglés, yo lo voy a leer en español. Escuche lo que dice el texto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y luego dice Jesús, este es Jesús que está hablando, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿No creen ustedes, hermanos, que esta es una promesa hermosa de parte de Dios? Y Él aquí está diciendo de forma clara, ¿verdad? El que causa el dolor, el que causa la enfermedad, el que causa estas situaciones desagradables en el mundo, el que hurta, el que mata y el que destruye, no soy yo. Eso está diciendo Jesús. Es el ladrón haciendo referencia a Satanás. Así como Satanás se introdujo en el jardín del Edén al principio, también él se introduce en nuestras vidas y él comienza a destruirnos mentalmente, físicamente y espiritualmente. Pero gracias a Dios que él no nos deja allí, sino que dice el mismo Jesús, pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida. Y no solamente dice que ha venido para que tengamos vida, hermanos. Escuchen, dice, yo he venido para que tengan vida en abundancia. ¿Cuántos de ustedes quieren tener vida en abundancia? Yo deseo, anhelo todos los días tener vida en abundancia. Pues Cristo Jesús hizo esa promesa.
La promesa de que Él nos iba a dar a nosotros vida abundante, ¿verdad? Ahora, esto es lo que queremos aprender esta mañana. ¿Cómo podemos nosotros encontrar vida abundante? ¿Cómo nosotros podemos gozar de esta vida abundante? Por eso es que el tema de la presentación es cómo nosotros podemos vivir sin enfermedades, el secreto para vivir sin enfermedades, cómo nosotros podemos encontrar esta salud integral, completa, física, mental y espiritual que Adán y Eva gozaron al principio antes del Edén, ¿verdad? Cómo antes del pecado, perdón, antes del pecado, cómo nosotros podemos gozar de esta salud. ¿Cuál es el método, estimados hermanos, que Dios nos ha dejado? ¿Cuál es el método que Dios nos ha dejado a través de la Biblia y a través del espíritu de profecía para que nosotros podamos recuperarnos de la desgracia, de la destrucción que Satanás ha causado en el mundo y que podamos gozar de esta vida abundante física, mental y espiritual? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesucristo se dedicó durante su ministerio, que duró 3 años y medio, Jesucristo se dedicó a tiempo completo para lograr esta restauración en la humanidad, física, mental y espiritual. Vamos a irnos al libro de Mateo. En el libro de Mateo vamos a irnos al capítulo 9. Libro de Mateo, capítulo 9. Y vamos a leer otro texto que es muy conocido y es el texto 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Mm, perdón, estaba en otro libro. Mateo capítulo 9, versículo 35. Ok, ya estoy por acá. Y dice el texto, hablando acerca del ministerio de Jesús, dice, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, y luego menciona tres cosas que Jesús hacía. Dice, número uno, enseñando en las sinagogas de ellos. Número dos, predicando el evangelio del reino. Y número tres, sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ok? Entonces, este texto nos está diciendo que Jesucristo se dedicó durante su ministerio a enseñar, a predicar, pero Jesucristo también se dedicó a sanar las enfermedades, a curar el cuerpo de las personas. Él estaba intentando hacer una restauración completa, ¿verdad? Él enseñaba de tal manera que la mente de sus oyentes pudiese desarrollarse y también les presentaba verdades espirituales cuando él predicaba basado en la Biblia, en la palabra de Dios que existía en aquel tiempo, que era el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo no solamente enseñaba y predicaba, sino que él también trataba las enfermedades de ese entonces. ¿Verdad? Jesucristo también le ayudaba a la gente a poder sanar sus enfermedades. Y aquí quiero hacer una pregunta que tal vez la mayoría de ustedes o tal vez todos ustedes saben. Y quiero que alguno de ustedes me la responda, ¿verdad? La pregunta es, ¿en cuál de estas tres áreas creen ustedes que Jesucristo dedicó más tiempo en su ministerio? ¿Jesucristo dedicó más tiempo a enseñar, más tiempo a sanar, o Jesucristo dedicó más tiempo a predicar? ¿Cuál de estas tres áreas? Enseñar, predicar o sanar. ¿Algún voluntario valiente que quiera decirme cuál de las tres áreas? Sí, Dulce María está levantando la mano. Dígame. para sanar. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Nosotros encontramos y aquí en la pantalla ustedes tienen la cita del espíritu de profecía, ¿verdad? Donde la sierva del Señor nos dice en el ministerio de curación, página 13, la sierva del Señor nos dice, en el curso de su ministerio, dedicaba Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. ¿Ok? Así que Jesús dice que dedicaba más tiempo a la curación de los enfermos. Jesús se dedicó más a sanar las enfermedades físicas que a enseñar y que a predicar. ¿Ok? Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué?
¿Por qué se dedicó Jesús más a sanar las enfermedades que a predicar y que a enseñar? Bueno, la condición que existía en aquel entonces, la condición de las personas, la condición del mundo en aquel entonces, era bastante parecida a la condición del mundo al día de hoy. La enfermedad estaba en todos lados, ¿verdad? La enfermedad abundaba. Las personas estaban enfermas aquí y allá, ¿verdad? Así que Jesús miró esa gran necesidad que las personas tenían y él se dedicó a sanar esas enfermedades, ¿verdad? Porque era lo que abundaba. Esa es la razón, podríamos decir la razón número uno. Habían abundantes enfermedades al igual que hoy. Y número dos, Jesucristo muy probablemente sabía que la necesidad de salud física era la necesidad de la cual las personas tenían más conciencia. O sea, las personas sabían que necesitaban sanidad física, pero no estaban tan conscientes, la mayoría de ellos no estaban tan conscientes de que necesitaban salud espiritual. Y Jesucristo, sabiendo que esta era la necesidad primaria, sabiendo que esta era la necesidad que para ellos era la más importante, Jesucristo aprovechó la oportunidad y él comenzó a sanar, y él comenzó a sanar, ¿verdad? A sanar y a sanar a estas personas. Y estas personas, por supuesto, ¿verdad? Estaban felices porque aquí llegó alguien que estaba supliendo sus necesidades. Aquí llegó alguien que estaba sanando sus enfermedades. Ahora, tengo otra pregunta para ustedes. ¿Cuál era generalmente la reacción de las personas que eran sanadas? ¿Cómo reaccionaban ellos? ¿Cuál era la reacción que ellos tenían una vez que ellos recibían su sanidad física? ¿Algún otro voluntario que quiera participar? ¿Cómo reaccionaban las personas cuando Jesús venía y los sanaba y les decía, verdad, ve, regresa a casa porque has sido salvo, has sido sano? ¿Cómo reaccionaban ellos? ¿Alguien quisiera responder esa pregunta? ¿Sí? Dulce Ellos María. estaban contentos de alegría Ellos estaban contentos, ¿ok? Tenemos otra persona que está levantando su mano, y ¿sí? glorificaban a Dios y al cielo. Glorificaban a Dios, ¿verdad? Ellos estaban felices y ellos glorificaban a Dios. Ahora, ¿sabían ustedes que había otra cosa que ellos también hacían después de recibir su sanidad física? Muchos de ellos, después de recibir su sanidad física, le decían a Jesús, Jesús, por favor, queremos seguirte. Queremos ir contigo donde sea que tú vayas. Déjame seguirte. Quiero convertirme en tu discípulo, ¿verdad? Esa era la reacción de las personas, ¿verdad? Nosotros encontramos en la Biblia que muchas veces Jesús estaba predicando y la Biblia dice que habían miles de personas que le seguían, que lo seguían para escucharlo, que le seguían para recibir sanidad. Ustedes se imaginan tener esa influencia. ¿Se imaginan ustedes tener la influencia que tuvo Cristo Jesús en su ministerio? ¿Se imaginan ustedes estar en la calle predicando el evangelio y que usted tenga a 5.000 personas que quieren estar cerca de usted, que quieren escucharlo, que quieren tocarlo, ¿verdad? Que quieren que usted haga los milagros en su vida, ¿verdad? Así era de poderoso el ministerio de Jesucristo. Miles, miles lo seguían, escuchen bien, gracias a este método de evangelización que Jesucristo seguía. ¿Ok? Ahora, escuchen esto. Jesucristo, para convencer a las personas, ni siquiera tenía que darles un estudio bíblico. ¿Escucharon bien eso? Jesucristo ni siquiera tenía que darles un estudio bíblico, ni siquiera tenía que hacer llamados, ni siquiera tenía que decirles, por favor, ven, acéptame, ven conmigo, yo te voy a dar esto, lo otro. Jesucristo no hacía nada de eso. Jesucristo solo los sanaba, suplía su necesidad primaria, que era de sanidad, y luego ellos mismos les decían, por favor, queremos seguirte, queremos ser, queremos ser tus discípulos. Y saben, estimados hermanos, el método de evangelización de Jesús es el único método que tiene éxito.
Es el único método que va a dar éxito a la evangelización. No hay otro. No hay otro método que va a dar éxito a la evangelización, solamente el método de Cristo. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, sanar a las personas sus necesidades primarias y eso va a hacer que ellos respondan, ¿verdad? Y que vengan a nosotros y que nos digan, por favor, díganos dónde se reúnen ustedes. Nosotros queremos convertirnos en uno de ustedes porque nos has dado la sanidad que nosotros tanto tiempo estábamos buscando. Ustedes se imaginan, hermanos, que esa fuera nuestra realidad como adventistas del séptimo día. Que la gente nos buscara, que la gente llegara a las iglesias y nos dijera, hermanos, queremos ser parte de ustedes. Díganos qué hacer porque ustedes son tan sanos físicamente, espiritualmente, mentalmente, que queremos ser como ustedes. Ustedes nos dan tanta salud a través de sus programas que nosotros simplemente queremos seguirlos. Pero ¿es esa la condición de la iglesia adventista hoy en día? Lamentablemente no. No es esa la condición aquí en Honduras, en Centroamérica. Y yo estoy casi 100% seguro que tampoco es esa la condición en Europa o en Estados Unidos. Las personas no nos están buscando. Nosotros tenemos que buscarlos y tenemos que rogarles, tenemos que hacer campañas y llamados y llamados y llamados y tal vez uno quiere entregar su vida a Cristo. Puede ser, estimados hermanos, que no estamos utilizando el método correcto para evangelizar. Puede ser que no estamos utilizando el método de Cristo y por eso no estamos teniendo éxito. Puede ser que no estamos llevándole a la gente el mensaje de salud física, mental y espiritual, y puede ser que por eso no estamos teniendo éxito. Esta cita que está ahí en su pantalla del libro Evangelismo nos dice, ¿verdad? Nos confirma esto que yo les estoy presentando. Escuchen lo que dice. Nada. Ahora, escuchen bien, esta palabra nada es una palabra absoluta, ¿verdad? Nada es nada. Entonces dice, nada abrirá puertas para la verdad como la obra evangélica médica misionera. ¿Escucharon bien eso, hermanos? Nada va a abrir las puertas para la verdad. Si usted quiere presentar la verdad, el mensaje de los tres ángeles, si usted quiere presentar la verdad del santuario, la verdad de Cristo, justificación por la fe, nada va a poder abrir las puertas para esa verdad como la obra evangélica médica misionera. ¿Cómo lo hace? Escuchen cómo lo hace. Esta, es decir, la obra evangélica médica misionera, hallará acceso a los corazones y a las mentes y será un medio para convertir ¿a cuántas personas? A muchas personas a la verdad. Hermanos, aquí está en esencia el ministerio de Cristo. Jesucristo fue un médico misionero. Jesucristo fue un evangélico médico misionero. Él andaba predicando, enseñando y sanando las enfermedades y él tuvo éxito. Y lo mismo va a suceder con nosotros. Cuando nosotros pongamos en práctica primeramente en nuestras vidas los principios de salud y los enseñemos a las personas y aprendamos a tratar las enfermedades y las personas encuentren sanidad, con seguridad el éxito en la obra evangélica también va a llegar a nosotros, ¿ok? El éxito también va a llegar a nosotros. Pero bueno, aquí puede surgir otra pregunta también. ¿Cuál es ese método? ¿Cuál es ese método que nosotros tenemos que utilizar primeramente para alcanzar nuestra sanidad personal, nuestra sanidad física, mental y espiritual? Y número dos, ¿cuál es ese método que necesitamos enseñar a las demás personas, ayudarles a tenerlos en sus propias vidas para que ellos también puedan de gozar de salud física, mental y espiritual? Espiritual, perdón. ¿Cuál es ese método? ¿Por qué no estamos usando exactamente el método de Cristo? Ahora, cuando me refiero al método de Cristo, me refiero al método que Cristo utilizó para tratar las enfermedades. ¿Por qué nosotros no estamos utilizando ese método? Y les voy a poner un ejemplo. Aquí en el ministerio tenemos un pequeño sanatorio y aquí vienen personas con diferentes enfermedades.
Cuando las personas vienen, ¿verdad? Ellos se someten a diferentes tratamientos para poder alcanzar sanidad. Pero, ¿por qué nosotros no hacemos solamente lo que Cristo hizo? Lo que Cristo hacía, según lo que dice la Biblia, es que dice que Él le decía a las personas, vete en paz, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, y la persona simplemente se sanaba. En otras palabras, lo que hacía Jesús era simplemente un milagro de Dios. ¿Verdad? Y las personas llegaban enfermas, ¿verdad? Y Jesucristo simplemente, ¿verdad? Hacía un milagro. Y las personas de un momento a otro comenzaban, ¿verdad? A caminar, a hablar, estaban sanas, ¿verdad? Completamente. ¿Por qué nosotros no hacemos eso? ¿Por qué no oramos? Simplemente decimos, Señor, bendice a esta persona, sánalos y de que se sanen y después los mandamos a sus casas. Podríamos presentar varias razones, ¿verdad? Pero una de las razones principales por las cuales no estamos siguiendo exactamente esa forma de tratar las enfermedades, ¿no? Es porque las enfermedades han cambiado con el paso del tiempo. Y todos nosotros estamos conscientes de eso. Las enfermedades han cambiado con el paso del tiempo. Las enfermedades que Jesucristo sanaba cuando Él estuvo en esta tierra son muy diferentes a las enfermedades que nosotros, perdón, tenemos hoy. Las enfermedades que Jesucristo sanaba eran parálisis, había también lepra, ceguera, habían personas que no podían ver, personas que no podían oír, personas que no podían hablar, paralíticos, personas que no podían moverse, ¿verdad? Tenemos a la mujer del flujo de sangre que tuvo 12 años con el flujo de sangre. Tenemos a un hombre que tenía la mano seca. Tenemos a una mujer que tenía su espalda doblada, ¿verdad? Esas eran las enfermedades que Jesús estaba sanando, ¿verdad? Ahora, hoy en día, perdón, hoy en día sí hay todavía esas enfermedades, pero esas no son las principales enfermedades que tenemos hoy en día. Esas no son las principales enfermedades que nosotros estamos tratando, ¿verdad? Son muy diferentes. Ahora, estas enfermedades que Jesús trataba, las enfermedades que Jesús trataba, definitivamente necesitaban un milagro de Dios. Necesitaban un milagro de Dios porque de lo contrario no había forma de sanarlos, eran casos imposibles. ¿Cómo iba a sanar a una persona muda con tratamiento? ¿Qué tratamiento iba a usar para una persona ciega? Eran casos imposibles, necesitaban un milagro. ¿Cómo iba a sanar a esta mujer que tenía 12 años de tener flujo de sangre? Imagínense ustedes. Definitivamente necesitaba un milagro. Entonces Jesús usaba los milagros para sanarlas. Pero las enfermedades han cambiado completamente y hoy las enfermedades que nosotros tenemos son diferentes. Y voy a presentar en la pantalla algunas fotos que ilustran algunas de las enfermedades más comunes que hoy tenemos, que no son las enfermedades que existían en el tiempo de Cristo. Por ejemplo, aquí tenemos esta foto digamos, que está ilustrando el ADN del ser humano y esta foto está representando una enfermedad que es muy temida por todos nosotros y esa enfermedad se llama cáncer, ¿verdad? El cáncer es la causa de muerte número 2 a nivel mundial. Causa de muerte número 2 a nivel mundial. Millones de personas mueren cada año por causa del cáncer, ¿verdad? Esta es una de las enfermedades que más prevalece hoy en día. Pero también tenemos esta otra, alto colesterol y obesidad, ¿verdad? Esta es otra de las enfermedades que prevalece hoy en día. Tenemos a muchas personas que padecen de sobrepeso, ¿verdad? Y alto colesterol en su cuerpo. Muchas personas están sufriendo de esto increíblemente, como no había sucedido antes en la historia de este mundo. ¿Verdad? En esta época, en esta historia del mundo, tenemos a la mayor cantidad de personas con obesidad, con sobrepeso, ¿verdad? Y con alto colesterol. ¿Qué otras enfermedades tenemos hoy? También tenemos alta presión. Muchas personas, ¿verdad? Están sufriendo y no saben cómo controlar su presión arterial y tienen que tomar pastillas durante toda su vida porque ellos no saben qué hacer. ¿Qué otra enfermedad tenemos? Enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón.
Esta es la causa número uno de muerte a nivel mundial. ¿Escucharon eso? Las enfermedades del corazón son la causa número uno de muerte a nivel mundial. Millones de personas también están muriendo por estas enfermedades. Y también tenemos esta que es muy común, que es la diabetes, ¿verdad? Esta es otra enfermedad muy común hoy en día. Hay más de 400 millones de personas que están sufriendo de diabetes hoy en día y un montón de ellas también están falleciendo lamentablemente, ¿verdad? Estas son las enfermedades que nosotros tenemos actualmente. Ahora, aquí viene otra pregunta que quiero que alguno de ustedes me conteste. ¿Cuál es la razón, creen ustedes, de que hoy tenemos tantas enfermedades de este tipo? ¿Por qué será que las enfermedades han cambiado? Ya no son las enfermedades que existían en el tiempo de Jesús. ¿Por qué ahora tenemos más cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera? ¿Por qué hoy estas enfermedades están prevaleciendo? ¿A quién le gustaría responder? ¿Cuál creen ustedes que es la razón por la cual estas enfermedades ahora son las enfermedades comunes? ¿Qué piensan? Bad health. ¿Ok? I think. Usted dijo bad health, Yeah. bad habits, No, health. health. El salud de las personas en Ajá. este tiempo no es bueno. ¿Ok? ¿Sí? Una vida saludable Ujú, es muy pobre para ujú. Sí, decir. ok. No Muy sé si poco. lo explico bien. Ok, sí. Dulce María, Desobediencia de las reglas de salud. desobediencia a las reglas de Am- salud. Ok, excelente. Muchas gracias, Patti y Dulce María. No sé si hay alguien más que quisiera participar. ¿Cuál es la razón por la cual hoy tenemos Estilo, tantas enfermedades? el Ujú. estilo de vida. El estilo de vida. Excelente. Bueno, ustedes están muy instruidos. Los hábitos y el estilo de vida que nosotros tenemos hoy es, son muy diferentes a los hábitos y el estilo de vida que tenía el ser humano hace muchos años. ¿Ok? Hace muchos años. Es completamente diferente. Y ustedes creo que están conscientes de esto, ¿verdad? Antes las personas estaban más activas, había más trabajo físico. El transporte era a pie o en bicicleta, ¿verdad? Y las cosas del hogar se hacían de forma física, se cocinaba, se lavaba la ropa, ¿verdad? Se cortaba leña, etcétera, ¿verdad? Antes había más ejercicio, la alimentación era más saludable, no había tanta comida chatarra, ¿verdad? Como hay hoy, ¿verdad? Y había menos concentración de personas en las ciudades. Muchas personas estaban viviendo en un ambiente más natural en el campo, ¿verdad? Pero con el cambio del estilo de vida, ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Si nos descuidamos, tenemos un estilo de vida sedentario, ¿verdad? Queremos que la vida sea lo más fácil posible, ¿verdad? Muchos ya no cocinan, ahora todo se compra cocinado, ahora se venden frutas, las frutas ya cortadas, los vegetales, las ensaladas se venden listas, usted solo compra su plato de comida listo, ¿verdad? Y lamentablemente la comida que se compra hoy generalmente no es la comida más saludable. Ya no necesitamos usar leña, ahora todo es eléctrico, ya no necesitamos caminar, tenemos motocicleta, tenemos carros, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Aviones ahora para trasladarnos de un país a otro. Así que el estilo de vida ha cambiado considerablemente durante los últimos años y esa es la razón por la cual estas enfermedades que nosotros justo acabamos de ver se han proliferado en los últimos años, ¿verdad? Por el cambio del estilo de vida, ¿verdad? Así que si esta es la razón, ¿verdad? Ahora que ya conocemos cuáles son las enfermedades, esta es la razón, ¿qué tenemos que hacer para poder tratar estas enfermedades? ¿Qué puedo hacer yo, ¿verdad? Para poder tratar estas enfermedades que se han proliferado tanto. Bueno, antes de pasar a la parte de qué puedo hacer, necesitamos entender bien qué es la enfermedad.
todos nosotros tenemos experiencia con la enfermedad. Todos hemos estado enfermos alguna vez y probablemente todos hemos tenido que tratar a alguna persona enferma, pero muchas veces no sabemos definir la enfermedad. En esta cita del Ministerio de Curación, en la página 88.4, la sierva del Señor dice de forma clara qué es la enfermedad y ella lo divide en tres, ¿verdad? En tres partes esta definición. Así que vamos a leerla y tratemos de entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella está diciendo de qué es la enfermedad? Escuchen lo que dice. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Ok, vamos a leerlo otra vez, escuchemos bien. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Ok, interesante. Si nosotros leemos esta definición de abajo hacia arriba, vamos a entenderla un poco mejor. Fíjense ustedes que ella lo que está diciendo es que, ¿cómo comienza la enfermedad? Abajo lo dice ella, una violación de las leyes de la salud. ¿Ok? Ese, hermanos, es el punto inicial de las enfermedades. Una violación de las leyes de la salud. Ahí comienzan las enfermedades. Cuando nosotros somos desobedientes, como había mencionado la hermana, a las leyes de la salud, estamos invitando a la enfermedad, le estamos diciendo, enfermedad, venga a mí, venga a mí, venga a mí. Eso es lo que está sucediendo. Así que la enfermedad comienza, según la definición, con una violación de las leyes de la salud. Después de la violación de las leyes de la salud, vamos más arriba y dice, hay ciertas condiciones resultantes en el cuerpo. El cuerpo comienza a sentirse mal, el cuerpo comienza a sentir dolor, a sentir cansancio. Hay ciertas condiciones, ¿verdad? Allí que el cuerpo está reflejando, ¿verdad? El estómago no está funcionando bien, etcétera. Y luego, después de que esas condiciones, esa situación en el cuerpo se da, hay otra cosa que es la parte inicial del concepto y dice, y dice, hay un esfuerzo, ¿verdad? Hay un esfuerzo de la naturaleza. Cuando dice la naturaleza se refiere al organismo, se refiere al cuerpo. En otras palabras, lo que el cuerpo comienza a hacer es que el cuerpo comienza a luchar, el cuerpo comienza a pelear, el cuerpo comienza a pelear en contra, ¿verdad? De lo que está sucediendo, de esas condiciones que están en el cuerpo que fueron resultado de una violación de las leyes de la salud. Ahora, un ejemplo sencillo podría ser, em, a ver, digamos que todos nosotros sabemos que necesitamos comer de forma higiénica, ¿verdad? Nuestra comida tiene que ser limpia, tiene que ser higiénica. Pero digamos que un día nos descuidamos y nos comimos una comida que sabíamos que no estaba tan limpia, tal vez habían moscas o cualquier cosa, ¿verdad? Que hizo que la comida esté contaminada. Entonces nos comimos, ¿verdad? La comida que estaba sucia, ¿verdad? Y de repente comenzamos a tener estas condiciones resultantes, que es el concepto. Bueno, lo primero que hicimos fue que violamos una ley de la salud, ¿verdad? Nos comimos algo que sabíamos que no era lo mejor, estaba contaminado. Luego vienen estas condiciones resultantes, que una condición resultante puede ser infección. Y digamos que tenemos una infección, ¿verdad? En el sistema digestivo y el cuerpo comienza a reaccionar y tenemos dolor de estómago y nos sentimos mal, ¿verdad? Esas son las condiciones resultantes. Entonces el cuerpo lo que va a hacer a continuación es que va a comenzar a esforzarse para poder librar al mismo cuerpo de esas condiciones. Una de las cosas que el cuerpo puede hacer es cuando la comida va pasando a través del sistema digestivo, el cuerpo comienza a enviar bastante líquido a través de los intestinos, líquido, 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 porque hermanos, ese líquido lo que va a hacer es limpiar a los intestinos, ¿verdad? Para que salga cualquier cosa que está ahí que está causando la infección. Y entonces nosotros entramos en un cuadro de diarrea, ¿verdad? Y nos asustamos, ¿verdad? Y decimos, ay, tengo diarrea, ¿qué hago? Lamentablemente nosotros
Al no entender la enfermedad, lo primero que intentamos hacer es cortar la diarrea. Entonces decimos, bueno, voy a tomar algo para que se me quite la diarrea. Voy a comprar una pastilla en la farmacia para que se me quite la diarrea. Y puede ser que la pastilla corte la diarrea, pero en ese caso nos quedamos con toda la infección adentro porque no permitimos que el cuerpo hiciera su esfuerzo. El cuerpo nos estaba ayudando para poder liberarnos de esas condiciones resultantes por haber violado, ¿verdad?, las leyes de la salud, ¿verdad? Así que el cuerpo, la enfermedad, en realidad, podríamos decir que de cierta manera está a nuestro favor. La enfermedad nos está ayudando. Cuando usted tiene esos síntomas, cuando usted tiene una fiebre, cuando su temperatura está alta, sí, esta es una señal de que algo está pasando en el cuerpo que no está mal, pero al mismo tiempo es una señal de que el cuerpo está trabajando en su favor. El cuerpo está tratando de liberarlo a usted de esas condiciones, ¿verdad? Así que en ese sentido la enfermedad es positiva, porque muchas veces pensamos que todo lo que es alrededor de la enfermedad es negativo, pero no, en ese sentido es positiva. Y al entender este concepto podemos tratar mejor nuestras enfermedades. Al tener fiebre tenemos que indagar la causa. ¿Qué me está provocando esta temperatura alta? Pero definitivamente la fiebre de alguna manera está ayudando al cuerpo a liberar, ¿verdad?, de ciertas condiciones que el cuerpo llegó a tener por causa de una violación de las leyes de la salud, ¿verdad? Entonces, hermanos, regresando a la pregunta inicial, ya que las enfermedades han cambiado, y no son las mismas enfermedades que había en el tiempo de Jesús. Por eso hoy nosotros no tratamos las enfermedades por medio de milagros inmediatos, digamos, como lo hacía Jesucristo. Los milagros que él hacía, ¿verdad? De un momento a otro, de un día para otro, para sanar a las personas, esa no es la forma en la que hoy nosotros estamos tratando las enfermedades, porque Dios nos ha dado la solución para estas enfermedades. Dios nos ha dado una solución práctica para que nosotros podamos tratarlas. Si la enfermedad llegó por tener un mal estilo de vida, la enfermedad se va a ir cuando nosotros regresemos a un buen estilo de vida. Y ahí ustedes en pantalla tienen las leyes de la salud, los principios de salud, los remedios naturales que nos van a ayudar, número uno, a prevenir estas enfermedades y no solamente a prevenirlas, sino que también a curar estas enfermedades, ¿verdad? Este es el estilo de vida que todos nosotros los seres humanos necesitamos. Este es el estilo de vida que necesitamos para mantener alejadas las enfermedades. Recuerden que el título del seminario es El secreto, ¿verdad?, para vivir sin enfermedades. Allí lo tienen, hermanos, en pantalla. Y yo sé que ustedes lo han visto muchas veces y parece tan sencillo que muchas veces no lo creemos, pero ese es el secreto para vivir sin enfermedades. Ahora, si usted observa bien los elementos que están allí, esos son elementos que Adán y Eva, recuerdan, ¿verdad? La ilustración de Adán y Eva al principio, Adán y Eva tenían en el Edén. Y Adán y Eva tenían estos principios aún antes del pecado, aún antes de enfermarse, aún antes que existiera la muerte. Adán y Eva tenían en el Edén, Dios proveyó a Adán y Eva de todos estos remedios, estos principios, para que ellos pudieran estar sanos durante la eternidad, físicamente, mentalmente y también espiritualmente, ¿verdad? Aún antes del pecado. La pregunta es, si Adán y Eva necesitaban estos 8 remedios naturales, estos 8 principios de salud antes del pecado, ¿ustedes se imaginan cuánto más los necesitamos nosotros después de 6.000 años de tanto pecado y después de tantas enfermedades y de tener tanta degradación? Mucho más que ellos, nosotros necesitamos estos remedios. Y vamos a repasarlos, vean lo que dice, vamos a leerlos. Y dice lo siguiente: el aire puro, número 1; el sol, número 2; la abstinencia o temperancia, número 3; el descanso, número 4; el ejercicio, número 5; el régimen alimentario conveniente, número 6;
el agua, número 7, y la confianza en el poder divino son, ¿qué cosa dice? Y me encanta esa frase porque dice, son los verdaderos remedios. Cuando dice verdaderos remedios, eso quiere decir que hay otros remedios que no son verdaderos. Y si no son verdaderos, son falsos. Lamentablemente así es. Estos 8 principios de salud son los verdaderos remedios que usted, que yo, que el mundo necesita para poder vivir sin enfermedades. Y vean cómo continúa la cita. Todos deberían conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. No dice algunos, no dice los médicos, no dice los padres, dice todos. Todas las personas deberían conocer estos agentes de la naturaleza y saber cómo aplicarlos. Ahora, ¿saben ustedes, hermanos, qué es hermoso de estos remedios? Que el Señor los ha dejado de forma gratuita en la naturaleza, porque no tenemos que pagar. Bueno, ahora tenemos que comprar la comida, lamentablemente, ¿verdad? El hombre se hizo dueño ahora de la tierra y de la comida, pero Dios los dejó al principio gratuitamente, ¿verdad? Y número 2, el Señor los dejó de forma abundante. ¿Dónde creen ustedes? No en las ciudades, no en las ciudades, sino en el campo, ¿verdad? El Señor ha dejado estos recursos naturales de forma abundante, especialmente en el campo. Y yo sé que ustedes han estado estudiando, ¿verdad? Esta instrucción de salir de las ciudades y vivir en el campo. Esta es otra de las razones muy importantes, ¿verdad? Para poder tomar la decisión de ir al campo. Usted va a tener los 8 remedios naturales en abundancia, mucho aire puro, mucho sol, mucho ejercicio si trabaja la tierra, comida saludable si usted siembra sus propios productos. La naturaleza nos habla de Dios, su confianza en Dios va a incrementar, va a poder dormir temprano porque no hay tanta distracción como en las ciudades, no hay tanta luz, no hay tanta televisión, ¿verdad? El campo es el lugar ideal para poder tener nuestro estilo de vida saludable. Así que, estimados hermanos, Dios nos ha dejado estos remedios maravillosos y con estos remedios podemos sanar esas enfermedades. Dios desea que tengamos vida abundante. Vamos a leer un último texto de la Biblia que lo encontramos en Éxodo. Éxodo capítulo 15. En Éxodo capítulo 15, en el versículo 26, aquí el Señor hace una promesa. El Señor le hace una promesa al pueblo de Israel, pero Él también nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Y el Señor le dice al pueblo de Israel, perdón, el Señor le dice al pueblo de Israel que Él es su sanador. Escuchen la promesa, qué hermosa. Éxodo 15, 26. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué les parece esa promesa? ¿Qué les parece? Si usted confía en Dios, esta promesa debe llenar nuestro corazón. Dios está diciendo, yo soy tu sanador. Ni una sola de las enfermedades que envía a los egipcios te voy a enviar a ti. Pero saben, hermanos, esta promesa es una promesa condicional, como todas las promesas de Dios. Dios nos está diciendo, no van a tener enfermedades, pero la condición, según lo que dice la Biblia, es, si oyereis la voz de Dios y se hicieres lo recto, y si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Esa es la condición que se necesita para poder tener
esta condición de no tener ninguna enfermedad. Necesitamos escuchar a Dios y guardar sus mandamientos, guardar sus leyes también, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes creen que esta promesa que acabamos de leer se ha cumplido en la iglesia adventista? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen ustedes que esta promesa se ha cumplido en la iglesia adventista del séptimo día? ¿Podrían decir ustedes que en la iglesia adventista del séptimo día no hay enfermedades? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? No, Pueden decir sí o no? ¿Se ha cumplido esta promesa en la iglesia adventista, sí o no? no, No. No. lástimamente. Sí, ¿verdad? Tristemente, y es triste decirlo, hermano, yo no lo digo con alegría, pero tristemente esta promesa no se cumplió en el pueblo de Israel y tampoco se cumple en la iglesia adventista del séptimo día. El Señor deseaba, así como el pueblo de Israel, que nosotros fuésemos la luz del mundo. ¿Ustedes se imaginan el impacto que la iglesia adventista causaría en el mundo si las estadísticas dijeran, en la iglesia adventista no hay cáncer, no hay obesidad, no hay diabetes, no hay hipertensión, no hay ninguna de esas enfermedades? ¿Se imaginan ustedes? El mundo se estaría preguntando, ¿qué está haciendo esta gente? ¿Por qué no tienen cáncer? ¿Por qué no tienen problemas del corazón? Pero esa no es nuestra realidad. Nosotros tenemos problemas de cáncer en el mundo y problemas de cáncer en la iglesia. Problemas de cáncer, problemas de obesidad en el mundo y problemas de obesidad en la iglesia. Diabetes en el mundo, diabetes en la iglesia, ¿verdad? Enfermedades de corazón en el mundo, enfermedades de corazón en la iglesia. No hay diferencia. ¿Por qué? No hemos cumplido con la condición. No hemos escuchado la voz de Dios. No hemos practicado sus leyes. Ahora, cuando yo hablo de leyes, me refiero a todas las leyes de Dios, incluyendo su ley física. Nosotros sabemos que la Biblia presenta, ¿verdad?, a los 10 mandamientos como la ley moral, pero Dios fue el mismo que dio la ley física también, porque Él dio todos estos recursos a Adán y Eva al principio y Él continúa dándonos a nosotros también. Escuchen lo que dice esta cita. Esta cita está diciendo lo siguiente. Dulce María está levantando la mano. ¿Quiere decir algo? Perdón, ¿podría repetir ese último versículo, por favor, en Éxodo? Es Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Entonces, cuando el texto está diciendo las leyes, se está refiriendo a todas las leyes de Dios, moral y física. Ahora, esta cita a mí me parece bien impactante. Escuchen lo que dice. La ley de Dios está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo, cada facultad que ha sido confiada al hombre. Dios, en su sabiduría, ha establecido leyes naturales para el control apropiado de nuestro vestir, nuestros apetitos, nuestras pasiones. Y Él requiere de nosotros obediencia en cada particular. Esta parte, hermanos, es la parte que toca mi corazón. La transgresión de la ley física es transgresión de la ley de Dios. La transgresión de la ley física es transgresión de la ley de Dios. Nuestro creador es Cristo Jesús. Él es el autor de la ley física como lo es de la ley moral. ¿Escucharon eso? Desobedecer la ley física es desobedecer la ley de Dios. Desobedecer la ley física es desobedecer la ley moral. Es simplemente lo mismo. Desobedecer la ley moral es pecado. Desobedecer la ley física es pecado. Es simplemente lo mismo. ¿Por qué? Porque el creador es el mismo. El mismo Dios que creó la ley moral es el mismo Dios que creó la ley física. Muchas veces creemos en la iglesia que la ley, los 10 mandamientos están aquí y la ley física está aquí. No robes, no mates, no cometas adulterio. Eso lo predicamos bien. Guarda el sábado. Ah, pero si no haces ejercicio, no hay problema, ¿verdad? Si no duermes
Si te acuestas tarde, no hay problema, ¿verdad? Si no recibes sol, no importa. No tomas agua todo el día, no pasa nada. Eso está bien delante de Dios. ¿Verdad? Es una cosa chiquita. No, es que está diciendo que las leyes son iguales y la transgresión de una es la transgresión de la otra. Y puede ser que por esto la condición de la iglesia adventista es la que es. Porque como el pueblo de Israel seguimos siendo desobedientes a las leyes. Así que hermanos, no quisiera terminar con un tono negativo. Quisiera terminar con un tono positivo. El Señor nos dice en Tercera de Juan, Tercera de Juan, versículo 2. Tercera de Juan, versículo 2. Él nos dice allí, ¿verdad? ¿Cuál es el deseo de Él? Él dice, amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios, hermanos. Que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud también. Y Él nos ha dado el método para poder tener salud, para estar libre de enfermedades. Sus leyes, las leyes naturales, las 8 leyes de la salud. Si nosotros nos disponemos con la ayuda de Dios, déjenme decirles esto. Nosotros no tenemos fuerza para hacerlo por nosotros mismos. Así como no podemos guardar los 10 mandamientos sin la gracia de Cristo, tampoco podemos ser obedientes a las 8 leyes de la salud sin la gracia de Cristo. Por medio del poder de la gracia de Cristo, podemos ser obedientes a ambas leyes. Solo necesitamos tomar la decisión y Jesucristo va a tomar esa decisión y la va a transformar con su poder en obediencia. Y hermanos, allí es cuando nosotros vamos a gozar de salud abundante, de vida abundante. Em, mm, no sé si habrán algunas preguntas, porque tengo entendido que el programa también tiene preguntas. La hermana Jenny también me pidió si podía compartir de forma rápida mi testimonio. Entonces, no sé, hermana Jenny, si damos paso al espacio de preguntas, si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, ¿verdad? Y luego tal vez yo puedo contarles un poquito mi testimonio personal. Creo que todavía hay tiempo, ¿verdad? Sí, yo creo que eso está bien. Si hay preguntas, hermana, ¿tiene preguntas, Dan? ¿Tiene preguntas de parte de la 13? Yo creo, yo creo que este tema tiene que centrar primero en la mente de la gente. Sí. Es una verdad muy sincera. Muchas gracias por esto. Am, yo creo que la gente está ahorita pensando cómo voy a hacer para también guardar la ley física. Amén. Sí. Entonces, anda con tu testimonio y entonces a camino que tengan preguntas, la escuchamos, ¿vale? Ok, ok, ok. Entonces, voy a tratar de resumirlo lo más posible, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, quería compartir un poco de cómo, cómo el Señor, en verdad, me ha ido bendiciendo poco a poco con estas verdades que estamos presentando. Cuando tenía 19 años, eso ya fue hace 20 años, cuando tenía 19 años, em, aunque estaba bastante joven, sin embargo tenía sobrepeso, ¿verdad? A mis 19 años. Y yo estaba mal físicamente, mentalmente y espiritualmente. Em, y entonces estaba luchando en el mundo, no sabía qué hacer a mis 19 años. Pero mi familia es adventista, mis hermanos y mis papás también. Y una noche venía de la universidad y yo recuerdo que tomé la decisión y le dije al Señor, Señor, yo necesito tu ayuda, necesito tu ayuda y necesito probarte, necesito, sab- necesito saber si tú eres real. Por favor, haz un milagro en mi vida, muéstrate a ti mismo en mi vida y yo te voy a seguir. Y eh, el Señor me llevó a la Biblia, a la oración, al espíritu de profecía, y eso, hermano, simplemente abrió mi mente, ¿verdad? Abrió mi mente. Entonces, entre los 20 y los 21 años,
yo decidí entregarme al Señor. Eso fue ya hace como 20 años. Decidí entregarme al Señor y decidí, ¿verdad?, obedecer lo que yo estaba leyendo, lo que estaba aprendiendo. Y comencé a trabajar en la iglesia con los jóvenes en los diferentes departamentos. Pero con el paso del tiempo, mientras leía en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, me di cuenta del mensaje de salud, que para mí fue precioso. Cuando lo encontré, yo dije, esto es una belleza. Y me llamó la atención que en la iglesia donde yo estaba asistiendo, no se hablaba del mensaje de salud y las personas tampoco yo mismo vivían el mensaje de salud. Entonces yo dije, aquí hay algo que no está bien, ¿verdad? Em, y entonces yo, con la ayuda del Señor, yo le pedí, Señor, por favor, ayúdame a saber cómo puedo comenzar esto, porque todo era nuevo para mí, ¿verdad? La alimentación, el ejercicio, ¿verdad? Que la respiración, que el agua, ¿verdad? Todo para mí, esas cosas eran nuevas. Pero yo ya tenía una relación con Dios, ya le estaba leyendo la Biblia, estaba... Entonces a mis 21 años, decidí incorporar en la medida de lo posible los 8 remedios naturales, ¿verdad? Y entonces comencé a cambiar mi alimentación poco a poco, a comer más frutas, más vegetales, a hacer ejercicio. Y a veces era difícil, hermano, porque a mí simplemente se me olvidaba, porque estos son hábitos. Y recuerdo que a veces yo tenía que poner una alarma en el teléfono para recordarme que necesitaba tomar agua, porque simplemente se me olvidaba tomar agua. Y ponía una alarma, ¿verdad?, para tomar agua. Y así fui, poco a poco, poco a poco, poco a poco, ¿verdad? Incorporando estos hábitos en mi vida. Este, mm, esos simples cambios, escuchen bien, no hice dieta en el sentido de que no dejé de comer nunca. Siempre continué comiendo, ¿verdad? Mi desayuno, almuerzo y cena, pero estaba intentando hacerlo conforme a lo que estaba aprendiendo. Y esos cambios pequeños hicieron que yo bajara 20 libras de una sola vez. 20 libras de peso bajé. Y yo estaba feliz porque, por supuesto, mi salud estaba bien. Y así continué, así continué, así continué por muchos años. Sin embargo, yo estaba viviendo todavía con mis padres porque estaba todavía en la universidad. Y la casa de mis papás queda en la ciudad. Entonces yo sabía, ¿verdad?, que no estaba obteniendo todos los beneficios que yo quería estando en la ciudad. Mucho humo, ¿verdad? Carros y todo eso. Entonces yo dije, Señor, yo de alguna manera, yo no sé cómo, no tengo dinero para trasladarme al campo, no tengo una propiedad en el campo, apenas estaba estudiando. ¿Qué voy a hacer, Señor? Por favor, haz algo para que yo pueda ponerme en armonía contigo. Y resulta, hermanos, que mientras yo estaba trabajando, con el paso del tiempo ya había terminado la universidad, y recuerdo que estaba trabajando, y mientras estaba leyendo en la Biblia, en el Espíritu de Profecía y orando con el Señor, llegué a tener la convicción, escuchen bien, esta fue una convicción personal que yo tuve. Tuve la convicción de que Dios me estaba llamando a trabajar a tiempo completo en su obra, ¿verdad? Porque aunque yo ya estaba trabajando en la iglesia, pero no estaba trabajando a tiempo completo. Tenía mi trabajo en una oficina, ¿verdad? Y en el tiempo que me quedaba, trabajaba para la iglesia. Pero tuve la convicción de que Dios me estaba llamando a trabajar a tiempo completo para Él. Y recuerdo que una noche en oración le dije al Señor, Señor, yo no sé dónde ir, no sé qué hacer, no sé a qué me estás llamando, pero aquí estoy, me pongo en tus manos. Si tú quieres que deje mi trabajo, si tú quieres que deje la casa de mis padres, ¿verdad?, y todo lo que había hecho en ese entonces, si tú quieres que deje todo eso, abre las puertas, muéstrame, porque yo no veo nada ahorita, no sé, no tengo ideas de qué debo hacer. Y entonces, hermanos, me dediqué al Señor y le dije, dime, ¿a dónde voy? Pues dediqué, hago. El Señor no me contestó inmediatamente. Todavía probó mi paciencia durante un año. Un Uf, año de esa oración, yo todavía estaba haciendo lo mismo en la casa de mis padres, en la ciudad.
en la oficina trabajando y a veces me desesperaba, decía, Señor, quiero cambiar, por favor, dime qué hago. Pero después de un año, hermanos, eh, por medio de un familiar, me di cuenta que en Honduras, Honduras queda cerca de Nicaragua, Nicaragua es mi país de nacimiento, me di cuenta que en Honduras existía un ministerio donde llegaban misioneros a trabajar, que estaba en el campo, ¿verdad? Que tenía un estilo de vida saludable, ¿verdad? Y que uno podía llegar y hacer un curso misionero, ¿verdad? Y luego trabajar con ellos. Em, Veo como que se entrecorta. Quisiera que me confirmaran si estoy escuchando y viéndome bien o si se está cortando lo que estoy diciendo. No, no, te escuchamos bien. Ok, Sí. excelente, excelente. Entonces, yo me emocioné, yo me emocioné cuando escuché de eso, porque me emocioné cuando escuché de eso, porque yo había leído sobre estos ministerios de misioneros, pero yo simplemente no sabía, simplemente no sabía que existían. Em, Había leído de ellos, pero nunca había sabido de que había alguno que estuviera funcionando todavía. Y resulta que yo dije, ¿cómo puede ser que en Honduras haya un ministerio y que nadie se da cuenta? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser eso posible? Entonces llené mi aplicación y yo dije, me voy a dejar mi trabajo, voy a dejar la casa de mis padres. Yo creo que este es el lugar que Dios me está llamando para trabajar a tiempo completo para Él. El ministerio queda en el campo, qué belleza estar en el campo. Dije yo, voy a dejar la ciudad por fin y allá voy a ponerme en armonía con todo, ¿verdad? Voy a estar en el campo, comida saludable, aire, ejercicio, todo. Hace 10 años, hermanos, cuando tenía 28 años, hace 10 años me vine para Honduras. Y me vine para acá al Ministerio Vida Internacional, donde está trabajando Dinaida también. Y aquí me encontré con la mejor experiencia de mi vida. Estos últimos 10 años han sido los mejores 10 años de mi vida. Ustedes no se imaginan la satisfacción que trabajar desinteresadamente para las personas da. Y la felicidad que da del poder estar en el campo, contemplar la naturaleza de Dios todos los días, poder tener comida saludable todos los días, poder tener la disposición de poder hacer ejercicio, ¿verdad? Yo no puedo explicarles con mis palabras toda la bendición que yo he tenido todos estos 10 años, espiritualmente y también físicamente. Conocer a personas que tienen el mismo pensamiento, ¿verdad? Los mismos principios, los mismos deseos de estar saludables física, mental y espiritualmente, ha sido una gran bendición. Ahora, por último, para terminar mi testimonio, quiero decirles algunas cositas puntuales de mi salud física en las que yo pude ver un cambio inmediatamente cuando cambié mi estilo de vida. Ahora, como yo estaba joven, tenía 21 años, yo no estaba enfermo, no tenía ninguna de estas enfermedades, ¿verdad? Ni cáncer, ni diabetes, ni hipertensión, nada de eso, pero sí tenía sobrepeso, ¿verdad? Pero como estaba joven, entonces los cambios que vi fueron cambios, digamos, pequeños, pero al mismo tiempo fueron significativos. Cuando vine aquí, perdí 20 libras más. ¿Se acuerdan que ya había perdido 20 en casa, verdad? Pero cuando vine aquí, por el estilo de vida, perdí 20 más. Entonces yo perdí 40 libras en total, ¿verdad? Aquí donde ustedes me ven, yo pesaba casi 200 libras. Ahora me mantengo en 150 libras, ¿verdad? Entonces, solamente con el cambio de estilo de vida. Ese es número uno, ese fue el primer cambio. Número dos, yo tenía una mancha en la piel que hasta hoy no sé qué era. Tenía una mancha en el cuello, en la espalda y se estaba pasando para el brazo. Una mancha blanca. Se fue. Nunca supe qué era, ¿verdad? Otra cosa, tenía bastantes espinillas, granitos en espalda, en el pecho y en los brazos. Tenía mucha grasa, ¿verdad? Bastantes granos, espinillas, ¿verdad? Y cuando me vine para acá el primer año, se fueron. Todos se fueron, ¿verdad? Otro problema que tenía antes de cambiar mi estilo de vida era que tenía
sudaba excesivamente. Era un sudor excesivo, que mi camisa era mojada, mojada completamente. Ahora con el cambio de estilo de vida, a veces hace calor aquí y yo siento el calor, pero la camisa no se moja, no se moja, ¿verdad? Sudo, por supuesto que sudo, pero usted no va a ver que la camisa está remojada, especialmente en esta parte de las axilas y era vergonzoso, ¿verdad? Pero eso también se fue. Y lo, y lo último que les quiero decir, que fue con mi vista. Cuando yo me vine para acá, yo tenía que cambiar mis anteojos, mis lentes, cada 2 años. Antes, digamos, antes de venir para acá, tenía que cambiar mis lentes cada 2 años, cada 2 años, cada 2 años, cada 2 años. Y cuando vine para acá, estuve 5 o 6 años con los mismos lentes, porque mi problema de vista no avanzaba, ¿verdad? Por el cambio en el estilo de vida. Entonces, ahora yo cambio mis lentes, pero porque a veces se quiebran, pero no por problema de vista, sino que a veces se quiebran y entonces tengo que cambiarlos o conseguir unos nuevos. Pero yo pude ver esos cambios en el estilo de vida. Así que quiero animarlos a cada uno de ustedes para que sigan con la ayuda de Dios, ¿verdad? Haciendo estos pequeños cambios, pónganse en las manos del Señor. Si ustedes no saben cómo empezar, si no saben dónde ir, si usted tiene el deseo de salir de la ciudad, ir al campo, pero no sabe dónde ir, no tiene dinero, esa era mi situación. Y el Señor tiene puertas y Él puede hacerlo por usted también, ¿verdad? Así que quiero invitarlo y animarlo para que continúen adelante. Ahora sí, si alguien tiene preguntas, este es el momento porque creo que ya casi está terminando el tiempo. Ya. Yo tengo una pregunta. Ujú. ¿Aceptan también familias bajo la norma de los misioneros? Familias. Sí, Con en los, niños, ujú. ya. En los últimos años hemos tenido familias. En los primeros años no aceptábamos familias, eh, Mm, pero en los últimos años hemos tenido, porque hemos recibido aplicaciones de personas que están casadas o tienen sus hijos. Entonces, hemos tenido algunos. Algunos viven en el campus, pero otras familias han tenido que vivir en un pueblo pequeño que queda cerca del ministerio. Hay un pueblo que queda como a 1 kilómetro del ministerio, entonces algunas familias tienen que vivir en el pueblo, alquilan una casa, ¿verdad? Pero ellos trabajan aquí con mm. nosotros. Entonces sí existe la posibilidad. Seguimos recibiendo todavía aplicaciones de familias que quieran venir. Y mi otra pregunta es, ¿alquilan, las casas que alquilan son del ministerio mismo? Las casas, por ejemplo, en los últimos años hemos alquilado 2 casas. Mm, Hay una casa que es de un hermano de la iglesia, mm, de aquí del pueblo, y hay una amiga misionera de Estados Unidos que ella paga el alquiler de la casa todos los años para cualquier misionero que va a vivir allí, ¿verdad? Entonces, digamos que el misionero no paga y el ministerio tampoco paga porque esta amiga está pagando la renta de la casa todos los meses, ¿verdad? Y también había otra casita que era de otra hermana de la iglesia. Esa casita era de la hermana de la iglesia y yo creo, no estoy seguro, no recuerdo si el ministerio tenía que pagar o si los misioneros tenían que pagar. Em, Creo que siempre depende del el momento de la aplicación, de qué tamaño es la familia, de la cantidad de hijos, ¿verdad? Creo que siempre depende de eso. Por ejemplo, Depende. ahorita en el campus tenemos, aquí adentro del ministerio tenemos una, dos, tres. Tenemos 3 familias con hijos adentro del campus. A la venta. Ok, en total 5. Ahora, mi siguiente pregunta es que si el pago también es consciente de una familia o eso sí es idéntico, no cambia eso. Ajá. Porque si pagan, entonces
la casa que uno tiene que pagar el alquiler, si eso es necesario. Ya. Ya. Bueno, depende. A veces ambos, el padre y la madre, a veces pueden trabajar. Entonces, digamos que ellos reciben, como familia, reciben los dos salarios del papá y de la mamá. A veces la mamá no puede trabajar si el niño está muy chiquito. Em, digamos que una ventaja que hay de personas que son de Europa o personas que son de Estados Unidos es que ellos pueden aplicar a un programa de OSI, no sé si han escuchado OSI, OCI. Sí o sí eh, hay. ajá, ok. Entonces, en ese programa de OSI se aplica y OSI da una remuneración, un pago mensual a los misioneros de Europa y de Estados Unidos que vienen a los países de Latinoamérica a trabajar como misioneros. Entonces, estos misioneros europeos o de Estados Unidos tienen el salario de OSI y tienen también el del ministerio, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso ayuda, digamos un poco también. Ok. Ah, está bien. Ujú. Ya, esa era. ¿Tienes más preguntas? ¿Tienes hermana, ¿tienes más preguntas? Ujú. No, si no, no hay más preguntas, entonces ya pudimos pasar con la hermana Janine para terminar puntualmente este parte. Muchas gracias, Rubén, por tu tiempo y Sí, nosotros vamos a volver a verte porque nos vas a ayudar a cualificarnos como médicos misioneros. claro, con mucho gusto. Gracias Ya, por la invitación, con mucho gusto. sí. Entonces, hermana Janine, Manja ali no te Jenny, oh, si minha wagbo. mátate, güey, sí. Puede ser la calle Fodacan, pues ella tiene problema con internet. No va a que le avisa a mí algo. Dice, ja, su telefoon tegen internet, echt. Ja, met de sera no meu hora, minha irmã. Danke para participar de parte. Se tem pergunta, não, depois, algo dal, de momento, toch depois. Vou mandar via chat, então nós lo behandle ook tam. Rubén, ¿vas a orar para nosotros para terminar con la oración? Ok, listo. Oremos. Padre nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad que tuvimos de estar aquí con mis hermanos. Em, Te damos muchas gracias por tu palabra, por la Biblia, por el espíritu de profecía y por la luz que nos has dado. Gracias te damos, Señor, porque tú deseas el bien para nosotros, bienestar físico, mental y espiritual. Te pedimos que nos ayudes a poder llegar allí. Sabemos que es muy difícil, Señor, este mundo y Satanás está trabajando en contra de nosotros, pero por medio de tu gracia y tu poder, Señor, nosotros podemos hacer cambios. Bendice a mis hermanos que tal vez están deseando hacer cambios en su estilo de vida con las leyes de la salud y tal vez a aquellos que están deseando salir de las ciudades y trasladarse al campo, que tú abras las puertas y que les indique, Señor, cómo pueden hacerlo. Danos la oportunidad de seguir trabajando para ti, porque es un privilegio. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras desobediencias y ayúdanos, Señor, que esa promesa que leímos en la Biblia de que las enfermedades no van a llegar a nosotros pueda cumplirse en nuestras vidas. Bendice a nuestra hermana Jenny que está dirigiendo este departamento, dale sabiduría, fuerzas, energías para continuar y que sea de bendición para todas las personas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas, muchas gracias y feliz día. Feliz día. Ya. Bendiciones. Bendiciones. Amén, amén. Boa noite, minha irmã estimada. Boa noite. Feliz demais. Als je droom, alsjeblieft. Bendición. Name me up. Sim, maar neem me op. É bom. Mita mo number mas pero mita pa sa mi telefone da pero mita man mi number pa bom? Bom.
Essa que Romana estava tá eigenlijk deel 1 de sua parte. Nós estamos ele back de novembro. Então, de novembro, lo vai sim, nós contrata medicinalmente persona não conosco por bem ajuda que men e também ajuda nos qualificar como médico missionário não para Cristo ya para Romana que te deseja essa aqui por alsjeblieft meld comes aan cerca mim para sombra essa aqui tá opleiding full opleiding e também basta luna não daarnaast het in kosten ng maranaje lo no by ta caro pues normalmente un les de médico missionario so ta costa €1,000 nós trabalha um paquete pues normalmente ta costa quase €3,000 nós trabalha ele quizás para 10 per keer of 57 per keer nós trabalha com esse por by cinta den outro turno que kuti mester pero mi ta bloque ku simi por primitir humana ta ku lumino así ele lo e nota caro na monda ku ete bir un laspa nos paga of nos no popagele mês. Dus om de productieve nos está echt bezig kaba tawakiendo e mogelijkheid dan dan te trouw een budgetplan lo qual non kunante mai timester na laat nos bisa na materiaal nang pa passa e les nang online. Nos que men si bijvoorbeeld, dan doen een voorbeeld, een les die ontgifting met charcoal of wat dan ook. Nada vez ele como demostración, anto si nos pie de la letra, cómo se hace y cómo se debe hacer. Amén, amén. Ja, Romanan, anto ja, zie je bij commissaris pas eind dit jaar, pero para mí tiene un overzicht ongeveer cuánto en de keer el les dan aquí, mi time stepa pa Romanan por meld Romanan su mes aan, pa isaki, lo mi bay manda mayang un link, camina bo bay skibi bo number, bo fam, bo adres, kubo tabay na participar. Bom? Sí, admira, mira, bo number ka admira. Aqui na mes na Holanda aqui, toch? Eu não sou um banho caminho, toch? Nós não temos que um caminho, nós vai estar se riba Zoom. Então, o que eu explico nem hora que nós temos que oefenen of nós temos que passar um exame, bijvoorbeeld de massage of de hydroterapia of de cura, slangenbait of wat dan ook. Como está oferecer aqui, zeg maar, micas para lang nos visa el local. Camina e persona por bini gewoon mi passa su examen en toen nang mi está corrigir bu online. Como así ele bom, etcétera, etcétera. Dus ito may birin ter school, que su corazón ta desea de verde, convertir su mes en un médico misionero. O conocimiento nang por meld su mes aan. Ik meld me aan. Yes. Então, depois de sei, me tocou mi bulche com minha família, me vai viva den countries lá usar. Ai. Não, vega. Voel dat ik dat zou doen. Segundo vontade de Deus, posso ter que vai. Também vai para trás. Well, ai, bar me tem cabo pegar placo na minha maleta. Yeah. Bom, feliz noite, Romano, cima. Me vai. Feliz noite, Bishop. Até amanhã, ainda que Deus quer. Doei.